no, pues sí, tengo rabia, ¿qué hago? Soy un ser humano, vengo a experimentar un montón de emociones por ser humano. Nuestra invitada de hoy es Ana María Ashner, terapeuta sistémica, también especialista en terapia Gestalt, mindfulness, arteterapia y constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque soy un ser humano. Hay gente que me dice, yo no siento nada. Sí sientes. Lo que pasa es que hay que conectar, qué es lo que sientes. Ana y yo vamos a estar hoy hablando acerca de qué herramientas puedes poner en práctica para transitar la incomodidad. Esas situaciones que te hacen sentir que no sabes qué hacer, que quieres que te trague la tierra o que quieres salir corriendo porque se están sintiendo muy agobiantes. Antes de que te contemos todo, te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Vamos a darle entonces la bienvenida a Anita. Hola, Ana. Hola, Olgis, gracias por esa introducción. Gracias, pues para mí también es un honor estar contigo, estar en tu canal, con tu familia, que sé que está ahí detrás apoyándote. Gracias a todos. El amor es mutuo, el cariño es mutuo también y pues me encanta estar aquí y me encanta también, conecto mucho contigo con esto de que esto va a surgir mucho desde el corazón, de algo que hemos venido conversando y que no solamente lo hemos trabajado con títulos o formaciones, sino desde nuestra experiencia, ¿no? Yo creo que eso es lo que más enriquece, más allá de las formaciones que tengamos, es qué me ha servido a mí y qué puedo ofrecer al mundo desde esa experiencia. Entonces, gracias, Olga, es un honor. Sí, una cosa que estaba pensando es que tú y yo, desde que estamos chiquitas, porque yo creo que ahora, pienso que cuando estábamos en la universidad estábamos chiquitas, pero una cosa que yo ahora me pongo a pensar es que desde siempre, desde ese entonces, nos hacíamos muchas preguntas acerca de qué hacemos aquí, como de cuál es el sentido de nuestra vida, o sea, siempre muy trascendentales. En ese momento visto como muy hippies, pero hoy lo veo muy como, bueno, y si es muy hippies también, o sea, no lo veo como una crítica, sino hasta que me digan hippie me parece un cumplido, pero hoy lo veo como como si siempre hubiésemos tenido una curiosidad muy profunda bueno, y por eso estudiábamos psicología también, pero por entender el ser humano, pero muy desde la perspectiva de también como de cómo vivir una vida que sea más bonita y más gozosa desde, como desde la conexión con la esencia, ¿ves? Yo creo que tú y yo siempre hemos tenido eso y creo que es algo de lo que hablábamos cuando estábamos discutiendo como ideas para conversar hoy y es que tal vez una de las cosas que nos conecta es como esa creencia, que ya no es creencia, sino es certeza de que los seres humanos somos más que carne y hueso y tenemos una esencia grandota que se conecta con la de los demás, con la de la energía de la Tierra, del universo, de las galaxias y de los planetas en los que a veces habitamos por estar despistadas. Mm, así es. Bueno, mi Anita, una, a lo mejor comenzamos por conversar alrededor de, y si tú tienes algo por lo que quieras de repente decirme, no, mira, de pronto empezamos por acá, pero una de las cosas que estaba pensando que sería una frase chévere para arrancar o para volver a conectar con todas esas cosas de las que hablamos, es que cuando estábamos cerrando nuestra conversación, esa vez que dijimos, hagamos esto en una conversación para ponerle servicio a otras personas, yo te dije, ¿sabes a qué me suena esto, Ana? Un poco es como que lo que estamos hablando se puede recoger en una frase del budismo que dice que el dolor es inevitable porque hace parte de nuestra experiencia humana, pero el sufrimiento es una elección. O sea, decidimos si eso que nos aqueja, que nos incomoda o que nos duele, lo convertimos o no en un camino de sufrimiento. Ujú, ok. Sí, sí, mi Olguis, has hablado de algo muy interesante y muy bonito, que de hecho habla mucho sobre cómo es el manejo de nuestras emociones, ¿no? Y cómo podemos aprender a transitar y a evitar las emociones para que no se queden con nosotros y no se convierta en algo, en un sufrimiento, ¿sí? Entonces, sí, hay cosas en este momento que son dolorosas. ¿Mm? Entonces, de pronto me conecto contigo y quiero agregar algunas cosas de esto que decimos porque vamos a hablar de incomodidad, ¿no? Y la incomodidad es difícil de describir porque para muchos hay unas cosas que incomodan más que a otros, ¿no?
Y, y creo que parte del camino es poder reconocer que evidentemente estamos pasando por una situación incómoda. Y ahí lo que tú dices, el dolor es obligatorio, hay dolores, ¿sí? Hay cosas que son dolorosas ahorita, pero hay cosas que son opcionales de cómo vamos a manejar ese dolor, esa incomodidad, cómo elegimos transitarla, cómo elegimos habitar esa sensación y esa emoción que está en nosotros, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, no sé si quieres que siga hablando o Dale, te doy dale. paso No, a... sí, no, Sí, dale, pues sigue, ahí sí. me voy inspirando. Eso. Entonces, bueno, entonces incluso hice un pequeño resumen aquí para acordarme de cosas importantes y ser concreta. Entonces, sí, evidentemente nosotros estamos pasando por un momento de mucha incomodidad y que cada uno lo está viviendo de formas muy distintas, ¿sí? Hay incomodidades que pasan desde cosas muy simples como usar una máscara Ujú, hasta cosas muy fuertes como transitar duelos por muertes o situaciones de personas que realmente están pasando por momentos muy duros. Creo que incluso en este momento podría decir que los que estamos aquí somos un poco más privilegiados ujú, porque tenemos la capacidad de tener el tiempo, una pantalla donde ver esto, pero hay personas que no están ni siquiera pudiendo acceder a una pantalla y que están en situaciones realmente de mucha, mucha incomodidad y de mucho dolor. Entonces, este tema me ha parecido súper interesante y esta frase que creo que la vamos a ir retomando, la que tú acabas de decir durante el transcurso de la charla, pues dice mucho de lo que vamos a hablar acá, ¿no? Es cómo podemos aprender a quedarnos con lo que hay, reconocer que hay un dolor, hay una incomodidad, hay una angustia, pero cómo aprender a no quedarnos ahí. ¿M? ujú, Entonces, pues yo diría que la incomodidad depende de muchos factores, ¿no? Uno tiene que ver con esa incomodidad externa, que es todo lo que pasa afuera, las incomodidades económicas, por lo que todos muy probablemente estamos pasando, incomodidades de tener a, bueno, a mi hijo que está aquí en el otro cuarto, en homeschooling, las incomodidades de tener que estar a veces conviviendo con personas con las que me quiero separar y quiero nombrar aquí a muchas personas que de pronto he atendido y que se puedan sentir identificadas, ¿no? O que tú también, ¿no? Que de pronto pues están justo por separarse y están justo habitando en el mismo espacio o espacios muy reducidos, situaciones económicas en donde tienen que verse obligados a trabajar y no tienen tiempo para otras cosas o no tienen trabajo. Bueno, en fin, quiero como tratar de pensar y quiero poder incluir en esta conversación a todos. Ojalá pues pueda como incluir a todas estas personas que están atravesando diferentes situaciones difíciles. Y está luego esa otra parte que es esa incomodidad interna, ¿no? Que es estar conmigo misma 24 horas. ¿Sí? Ya no puedo salir corriendo y decir, ay, no, 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 me voy y me tomo un café y pienso en otra cosa. Sí, evidentemente, tú decías algo al comienzo que me gusta mucho y es sí, podemos evadir y podemos pensar en otra cosa y distraernos, pero creo que lo que más vale la pena hacer ahorita es, ¿qué pasa si empiezo a enfrentarme conmigo misma? Porque este es un momento único en donde nos vemos obligados prácticamente a encontrarnos con nosotros y si no me gustaba algo de mi pareja, pues ahora lo tengo que ver de frente todos los días, porque antes decía, ay, no me gusta, pero me voy a trabajar y luego lo trabajo. No, ahorita está ahí. ujú. O con mi familia, o si mi papá es una persona muy agresiva y de repente tengo que estar con esa persona todo el día, pues antes me iba a un lado, ahora ya tengo que estar para verlo, ¿no? Ujú, Entonces, creo que todo esto, pues son temas que vale la pena incluir a qué es esto de incomodidad. Y si yo no habito la incomodidad, si yo no manejo este tema de la incomodidad y no aprendo a estar en esta incomodidad, lo que termina pasando es que empiezo a explotar, ¿sí? O me siento molesto o molesta, o me siento furioso, o se me baja el sistema inmune, ujú, ¿sí? Porque pues, estoy estresado y se me baja el sistema inmune. Es evidente que nosotros pues, tenemos esa capacidad de construir nuestra realidad y de transformar nuestra materia. Entonces, pues si nosotros no aprendemos a transitar esta incomodidad, eso es lo que nos puede pasar, ujú, ujú, ¿sí? Llevando muchas cosas. Y cuando hablo de transitar y de habitar, me refiero a dejar de pelear contra ella. ujú, ujú, Yo no quiero estar incómoda, pues sí, estoy. Yo no quiero sentir esta tristeza, ujú, pues la siento. No ujú, quiero sentir esta rabia, ¿qué tal si dejo de resistirme? Y hay una palabra que a mí me gusta, que no me gustaba, pero ahora me gusta, que se llama, ¿qué tal si me rindo? ujú, 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 ¿Sí? ujú, ¿Sí? ujú, Me rindo a vivir esto
Y rendirme no significa meterme en un andén o sentarme en un andén a beberme una botella de aguardiente, es todo lo contrario. Es que tal Exactamente. si me rindo, Sí. ¿sí? Porque es que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil vivir mal. Ujú, Entonces me tomo una botella de aguardiente y me siento y hasta ahí. ujú, Pero vivir bien, me rindo a sentir esto que estoy sintiendo y me ujú. rindo a aceptarlo y a reconocerlo en mí y a verlo en mí, ¿no? Ujú, ujú. Ahí con eso que estás diciendo me haces pensar en una cosa, qué pena que te interrumpa, Anita, pero es que me hiciste recordar una reflexión que tú me ayudaste a tener a mí cuando estábamos hablando y tú me decías, bueno, ¿y para ti qué ha sido difícil de esto? Y yo decía que me podía abrir a ti y ahora que estoy lo voy a hacer, voy a ponerle el pellejo a todos los que nos están viendo y yo te decía, yo te puedo decir esto, Ana, que eres mi hermana del alma, pero porque va a sonar a lo mejor un poco egoísta, pero a mí el virus como tal no me preocupa. Yo confío en mi cuerpo, yo confío en mi sistema inmune, yo confío en la manera en que me cuido. La cuarentena no me ha afectado, es muy parecida al ritmo de vida que ya he tenido. No se me ha complicado el tema del homeschooling, mi esposo lo hace todo, es un maestro increíble, o sea, la vida me la puso re fácil, pero me incomoda el tema de tener que ponerme una máscara para salir porque siento que podríamos buscar otras maneras. Me incomoda o me genera un poco de resistencia pensar en que nos van a forzar una vacuna. Y me acuerdo mucho que me dijiste, entonces a lo mejor la vida lo que te está poniendo a ti es a revisar tu relación con la autoridad. Y fue como, ¡ah! Mierda, es verdad, o sea, es verdad, creo que todos, y por eso digo, independientemente del lugar en el que estemos, frente a lo que está pasando ahora, y un momento, una aclaración que tengo que hacer, cuando yo digo que yo no estoy tan preocupada por el virus, no quiero decir que uno no tenga que cuidarse y tampoco desde ningún punto de vista estoy invalidando la preocupación que otros puedan tener por su salud, para nada, pero personalmente digamos que las cosas que o las incomodidades que se han despertado en mí son otras. Y a veces como que a pesar de estar en ese proceso constante de reflexión, no me había dado cuenta que la vida lo que me estaba poniendo a manera de espejo y esta vez muy bello porque a nivel no solo personal en mi relación con alguien más, sino a nivel universal, a revisar mi relación con la autoridad. Y eso me hace pensar en una cosa que tú también estabas diciendo ahora y es que este momento del planeta es muy único porque nos está dando la opción, uno puede no hacerlo, pero es que definitivamente nos está dando la opción un poco empujada de aprender a convivir con nosotros mismos. Y a menos de que uno esté como en esta situación de confinamiento, como que siempre va a poder uno encontrar alguna manera de escaparse, trabajar ese alguito que le hace falta. Esa sombra, que no es que sea una parte mala de uno, pero es como, pues qué pereza, no le quiero parar bolas y en últimas por eso se llama sombra, y es porque la tengo ahí relegadita en el cuartico donde no está prendida la luz. Entonces, es como, sí, o sea, me encanta eso que dices porque es total, es como, crees que no, pero sí, o sea, este momento de la vida nos está poniendo a aprender a estar ahí, así no se sienta muy rico. Sí. Sí, y en esto que tú decías al comienzo de revisar lo que tenemos con nosotros mismos, yo también quiero hablar un poco de lo que me ha pasado a mí, ¿no? Y me he dado cuenta también que uno de los temas difíciles para mí de trabajar ha sido la paciencia. Digamos que antes de la cuarentena siempre era, a esta hora tengo que hacer esto, a esta hora tengo que hacer esto, a esta hora. Entonces mi hijo me decía, mamá, ¿podemos pintar? Y yo, sí, pero tenemos 5 minutos. Y ahora me he encontrado donde, ok, tengo mucho tiempo Ujú, porque no tengo que salir a ningún lado, ¿sí? Entonces también hay otras cosas, claro, lo que tú dices, hay otras cosas positivas también de esto y que no a todos, hay muchos, por ejemplo, que incluso dicen, pues en mí no cambió nada. ujú, ¿M? Y volviendo ahora a lo que dices de la sombra, retomando lo que estás hablando ahí, sí, evidentemente nos estamos encontrando con esa sombra. Yo, por ejemplo, como te decía, me encontré con esta sombra o con esta parte de mí, digamos, cuando hablamos de sombra, como para aclarar un poquito, es esa parte de nosotros que no nos gusta tanto. Por eso está la sombra. Sí, nos gusta más mostrar nuestra luz, lo chévere de nosotros, pero hay otra parte que generalmente hay otros que la muestran más que unos, pero hay otra parte que está ahí, que es eso que no nos gusta a nosotros, que hay que aprender a ver. Y hay que aprender a ver en este momento de una forma distinta. Y eso es algo que yo voy a hablar ahorita, que creo que es uno de los tips que quiero dejar, no sé si más bien lo dejo para después, ese tip para poder ver la sombra y hablar de cómo esta sombra que estamos viendo eh, nos ayuda que en la medida que podamos ver quiénes somos y cómo somos y podamos autoobservarnos,
pues vamos a ir creciendo. Y esto que tú decías de que esta es una oportunidad única, o que decimos que es una oportunidad única, quiero hablar del ejemplo de la langosta. Yo no sé si tú has oído lo que pasa con la langosta. Es muy bonito. La langosta cuando va creciendo, pues la carne de la langosta cuando va creciendo, pues el caparazón le empieza a incomodar, pues le queda pequeño. Entonces esa incomodidad del caparazón hace que la langosta se retire a un lugar en donde pueda estar cuidado y protegido debajo de una piedra para construir un nuevo caparazón. Entonces, esto es la oportunidad única de vernos, de ver nuestra sombra, es la oportunidad única de crecer y de poder construir un nuevo caparazón, porque es que el caparazón que teníamos ya no nos sirve. El punto ahorita es que lo que estamos viendo ahorita es que, las creencias, las ideas que teníamos acerca de nosotros mismos, acerca de la vida, ya no nos sirven, nos incomodan, ya nos quedan pequeñas. Entonces tenemos que aprender nuevas formas, porque además estamos construyendo un mundo al que no sabemos a cómo va a ser, que lo estamos construyendo todos los días, y depende también de nuestra capacidad o de rigidez o de flexibilidad. Si yo soy una persona flexible, fíjate que eso que tú dices, uy, me di cuenta de que lo que tengo es un tema de autoridad, por ejemplo, eso es una capacidad, soy flexible, porque si no me doy cuenta y sigo luchando, pues me rompo. ¿Sí? Entonces una personalidad flexible es la personalidad que es capaz de moverse con estos cambios y decir, ok, esta caparazón no me sirve, cambiémoslo. Mira que aquí alguien está diciendo, Pame Pereira dice, cuando estabas hablando de rendirse, ella dice tal cual. Me pasó que cuando me rendí empecé a curar y no sé, ay Pili, dice Pilar González, qué bonita esa metáfora del caparazón, muchas gracias. Pero volviendo a lo que dice Pamela, de cuando me rendí empecé a curar, de pronto hablamos un poquito de eso también, Anita. Yo sé que tienes una cantidad de apuntes que nos quieres compartir, que ojo tranquilo, si hoy no alcanzamos, nos vamos a volver a ver con Ana, esto ya está decretado. Pero creo que de verdad esa idea, a mí, eso también quería resaltarlo, esa idea de rendirse me parece tan absolutamente espectacular porque no es el rendirse como tú decías de, ay, pues ya está bien, entonces me dejo de luchar y voy a beberme una botella de licor en una andén en la calle, sino es el rendirse a saber que existe una sabiduría, o como yo lo entiendo, mucho más grande que yo, que hay un ser superior, que hay una energía, una fuente eterna de sabiduría, que cuando me entrego y suelto como esas terquedades y rigideces del ego, puedo empezar a tener una conversación con esa esencia, con esa sabiduría más amplia, más grande, con esa vibración que conecta más con todo. El tema es cómo se rinde uno. ¿Tú qué dirías que son esas primeras cosas que uno podría hacer para empezar a rendirse, para entregarse, para confiar, para decir, listo, está bien? Yo estoy muy cómoda en el lugar en el que estoy, que por eso en últimas yo creo que también llamamos por eso incomodidad de esta charla y es porque o bien estoy incómoda porque estoy en una situación que me está despertando o me está haciendo cambiar dinámicas de mi vida que yo no quería cambiar, o estoy incómoda o incómodo porque me di cuenta que tengo que empezar a cambiar, pero es que el proceso de transformación o el caminar de una roca a otra sin el caparazón, como lo de la langosta, me genera incomodidad. ¿Es por qué? Porque me tengo que empelotar. ¿Por qué me tengo que empelotar para ponerme el nuevo vestido? Y entonces hay mucha resistencia alrededor de rendirse. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede empezar a hacer uno, Ana? ¿Cuál es el primer Ok. paso para decir, está bien, ya, voy a, voy a agachar mi cabeza, pero no para dejar de luchar, sino para más bien dejar que algo más elevado me guíe, pero que hace parte de mí? Claro. Me gusta mucho porque, bueno, acá hay varios enfoques. Está el espiritual de poder confiar en algo más grande que yo, en un universo, en Dios, en lo que yo sienta. Eh, y confiar es de las soluciones más grandes para el miedo. ¿Sí? El miedo está lejos del amor y cuando yo empiezo a confiar, empiezo a contactarme con el amor y bueno, rendirme tiene muchas etapas. Yo me voy a volver a una un poquito más. Una es confiar, que es esa etapa grande, confío en el universo, y hay otras más, digamos, más pequeñas, más, como digamos, lo más prácticas, y es hablar de las emociones, ¿sí? Nosotros a veces no queremos habitar nuestras emociones. Entonces la tristeza creemos que es mala. Entonces, si mi hijo está triste o la persona con la que conviva está triste, entonces yo hago todo para que no esté triste. ¿Sí? Y realmente la tristeza, la alegría, todas son emociones muy válidas y voy a hablar de las emociones. Hace mucho tiempo cuando estudié leí un artículo que me encantó sobre las emociones como invitadas de honor
Y cuando las emociones son invitadas de honor, al igual que un invitado de honor que llega a nuestra casa, pues le damos la bienvenida, le dejamos que llegue a nuestra casa, pero además nos preguntamos para qué viene, porque tiene un para qué. Las emociones comunican y además mueven, me mueven hacia algo, o hacia adentro o hacia afuera. Entonces, la pregunta es, bueno, llegó la emoción, ¿para qué viene? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sí? Entonces ahí está el asiento. A veces yo veo mucho mis consultantes que me dicen, ¿pero qué hago? No, yo llevo a mis consultantes, a las consultantes, a las personas que atiendo, bueno, ve hacia adentro, ¿no? Ve hacia adentro, siente cómo es estar ahí. Y generalmente es, ay, no, ese mundo interior, ¿dónde está? No lo encuentro, me quiero salir rápido. Vuelve otra vez, ¿no? Y vuelve y respira. La respiración, por ejemplo, es algo que nos ayuda mucho a estar en el presente. Entonces, por ejemplo, les digo, bueno, respira, tomas el aire por la nariz, exhalas por la boca y vas a ir entrando poco a poco a estar ahí. No, es que me quiero salir de ahí. Quédate un rato más. Quédate ahí, siente la emoción. Claro, es mucho más fácil pararme y comer algo, o es mucho más fácil tomarme algo o hablar con la vecina. Ya. No, aprende a quedar un ratico ahí, quédate, respira y quédate. Una vez me quedo y puedo ver la emoción y le doy un lugar, lo que empieza a pasar es que esa emoción ocupa su lugar y se retira y le da espacio a otras cosas. ¿Sí? Entonces, si yo, lo primero que tengo que pensar es que la tristeza no es mala, la rabia no es mala, la rabia me ayuda a poner límites, la tristeza me ayuda a reflexionar, a ir hacia adentro, la rabia me ayuda a poner un límite hacia afuera, la alegría me ayuda a compartir, el miedo me ayuda también a defenderme, ¿sí? A defenderme a mí, a defender a otros. O sea, cada uno tiene un sentido y tiene una finalidad. Entonces, si yo primero comprendo esto ya es un terreno ganado. ¿Sí? Comprendo que las emociones son válidas. Ya luego digo, bueno, si son válidas, pues la tristeza no me va a llevar a la depresión, me permito estar aquí en esta tristeza o en esta incomodidad. Digamos que la emoción que a veces acompaña la incomodidad es el desagrado, ¿no? Y me voy a meter ahí un poquito en algo que me parece interesante y es, los seres humanos nos movemos mucho desde la búsqueda del placer o desde evitar el displacer. ¿Sí? Esos son los movimientos básicos. ¿Sí? Entonces, yo quiero sentir placer o no quiero sentir displacer. Entonces, claro, la incomodidad todo el tiempo es, ay, no quiero estar aquí, que necesito salirme. No, aprende a quedarte un ratico ahí porque después va a haber un sentido en aprender a quedarte. ¿Sí? Porque esa necesidad del placer y el desplacer nos lleva a veces como digo, a consumir sustancias o a ir a otras cosas. Entonces, el rendirse implica poder aprender a quedarme ahí en esa emoción y soltar y respirar y estar ahí y aceptarla y darle la bienvenida porque algo también tiene para decirme. Si estoy con la tristeza es porque a lo mejor necesito reflexionar y hacer un cambio. O la rabia a lo mejor es porque necesito poner un límite. Y una vez me rinda y pueda poner, identificar y sentir esa emoción, yo a veces incluso les pongo a que busquen un color y que la sientan y que qué color tiene y qué forma tiene. Ayuda como a poder ir mucho más allá del pensamiento que a veces como la loca de la casa, ¿no? No nos deja conectarnos con nosotros. No sé si Olgis ve. Dime. Sí, total, no, es que me haces pensar en dos cosas y una es que cuando hay gente que cuando se siente triste, y fue en mi caso por mucho tiempo, piensa, es que cómo no voy a estar triste si hay esta situación. ¿Ves? Es como, no me digas, casi que da rabia que te digan, pero no estés triste, o ven, tratemos de salir ahí, pero uno siempre tratando como de, ahora, ojo, hay que sentir tristeza, no es que esté mal, pero cuando como que nos quedamos ahí, porque tú lo dijiste además, es que es muy fácil vivir mal, es increíble, ¿no? Pero es, así como suene paradójico, es muy, muy fácil vivir mal. Y además como tenemos mentes, egos que están entrenados en profundizar en discursos oscuros, pues entonces convertir ese dolor en sufrimiento es muy fácil. Y entonces uno tiene mucho como ese discurso de, pero es que mire lo que está pasando, pero es que como señalando cosas afuera, cuando si dejo por un momentito de señalar cosas afuera y pienso, sí, en este momento, para poner un ejemplo más concreto, digamos, hay una pandemia y no puedo salir y no puedo ver a mi familia. Vale, pero ¿quién quita que el significado real y más profundo de eso en tu vida sea que te aprendas a observar y que te des el permiso por primera vez de sentir emociones válidas, necesarias, pero sí incómodas? Y eso creo que me cambia el quedarme estancado en llorar y llorar y llorar y llorar. Por ejemplo, yo soy súper llorona, pero también sé y entiendo cada vez más que el llanto, que es infinitamente terapéutico, también tiene que tener un límite. O sea, tengo que llegar a un momento en decir, ¿por qué no respiro ahora? O sea, está muy bien, creo que llorar nuestras emociones hasta un punto, pero creo que después tenemos que empezar a respirarlas para digerirlas, porque o si no, no las integramos. Porque el llanto de alguna manera
también, si no le ponemos un par en algún punto, puede convertirse en una estrategia más de anestesia. Y yo sé que esto es algo muy difícil de escuchar, porque es como, ¿cómo así, Olga? O sea, me estás diciendo que cuando yo me pongo a llorar, entonces ahora no tengo el derecho de desahogarme. Claro que sí, pero si tu llanto o el pretexto del necesito llorar y llorar y llorar por 3 días seguidos, porque es que hay gente que le pasa esto, porque no puedo lidiar con mis emociones, empieza a convertirse a algo similar a comer o a beber para anestesiar. Y lo comparo un poco con, aquí por ejemplo traigo a colación esa experiencia que siempre les comparto. Yo tuve un trastorno alimentario muy severo, muy, muy, muy severo. Y me acuerdo ahí, que esta fue la otra cosa que me hizo evocar, escucharte, que una de las terapeutas que yo tuve, esto era cuando yo vivía en San Francisco, me decía, you need to learn to live with discomfort. Me decía, tienes que aprender a vivir con eso, con incomodidad. Porque yo me acuerdo mucho que sin querer el mensaje que le estaba transmitiendo era que yo sentía que por fin me iba a sanar, un poco haciéndole pataleta a la terapeuta, pero es que esto de que nos está funcionando, o sea, esta terapia a donde nos está llevando si yo todavía siento mucha ansiedad. Y fue como, ¡ah! Madre Santa, o sea, es que no estás trabajando esto para dejar de sentir ansiedad, estás trabajando esto para aprender a que ella tiene un lugar, un color, una energía y una textura, y tú puedes decidir cómo le das paso por tu cuerpo y por tu vida. No simplemente eres esa ansiedad o eres ese ataque de pánico. Y si, seguramente si le haces esa oportunidad de estar allí por un rato, entonces, aunque va a ser desagradable, que esta es la otra cosa que yo odio decirle también a mis consultantes, y es, no odio decirles, pero como que creo que no les gusta escuchar, y es, no es que se vaya a sentir más rico. O sea, hacer el proceso o hacer el trabajo de autoconocimiento, de exploración o de estar en un proceso de acompañamiento en terapia o en coaching con alguien, no necesariamente va a hacer que las cosas se sientan más suaves, pero vas a sentir que lo puedes hacer, que lo puedes transitar, que lo puedes vivir, que lo puedes integrar. Pero más rico no se va a sentir. Yo les digo, perdón, pero me gustaría poder decirte que va a llegar un momento de tu vida en que vas a decir, no, o sea, la ansiedad es tan fácil de vivir, eso no va a pasar jamás. Pero Mm. es, pero es más bien sentir que puedo estar allí y que me puedo acompañar desde un lugar, yo diría, como muy maternal, ¿ves? O paternal, o sea, con una figura de alguien que te acompaña, que no tiene que estar afuera. Es como aprendo a construir eso adentro, ¿no? Sí, Olguis, ahí dices dos cosas importantes. Una, esto de acompañarme y de ser un buen compañero en mí mismo, porque digamos que esa es la única garantía que tenemos, estar con nosotros mismos. Y ser un buen compañero no es fácil, porque tenemos un montón de jueces y de creencias y de deberías que nos impiden estar en presente, ser una buena compañía. Y cuando tú dices, sí, evidentemente hay que aprender a estar en la emoción, sentirla, pero cuando yo me empiezo a quedar ahí es cuando el dolor se vuelve sufrimiento, Mm, ¿sí? Sí, hay cosas ujú. dolorosas, pero entonces, pero entonces si además me pongo de rancheras, digo que la vida es dura y alimento mi papel de víctima, que eso sí, todos podemos tener experiencias en papel de víctimas, ¿sí? Lo digo con todo el respeto porque a veces, evidentemente, pues sí, hay situaciones en donde somos víctimas, pero a veces nos gusta alimentarlo porque tiene beneficios secundarios el ser víctima, ¿no? Y él es que, pero es que mira, pero es que tengo motivos. Claro, motivos para estar mal siempre los va a poder encontrar. Sí, eso no es difícil. O sea, prendamos el noticiero un minuto. Ya, listo, ya, pongámonos Exacto. todos a llorar. ¿Sí? Para estar bien se necesita fuerza, voluntad Ujú. y se necesita mucho amor propio y se necesita construir de verdad muchas herramientas que me permitan estar en conexión conmigo y en conexión conmigo, aceptándome, reconociéndome. Y ahí voy a hablar de lo otro que decías, es una herramienta también muy útil en este camino de habitar o de transitar la incomodidad, es despertar a ese autoobservador, pero es como un espía de uno mismo, un autoobservador, pero un autoobservador amoroso, curioso. Mm. Ay, ¿yo cómo soy? Ve, yo soy así. Me acabo de dar cuenta que esto me está pasando o me estoy dando cuenta que estoy, claro, lo que tú dices, estoy triste, pero además estoy aumentando la tristeza, le estoy subiendo el volumen. Sí, hay Ujú. cosas para estar triste, pero ya, ¿sí? No me voy a quedar ahí. La idea es quedarme, transitarla un tiempo y ya luego dejarla ir para que lleguen nuevas cosas, entender para qué viene, por qué viene, ¿sí?
¿sí? A veces no entiendo y simplemente digo, bueno, ya, tengo rabia y listo, y la saqué y la dije, le puse nombre. A veces me sirve romper un papel, respirar. Entonces, volviendo a esto de despertar el autoobservador curioso, es despertar ese autoobservador que no es un autoobservador crítico, que no está diciéndome, Ana María, ¿por qué estás sintiéndote rabia? No deberías tener rabia, ¿sí? Eso está mal. No, pues sí, tengo rabia, ¿qué hago? Soy un ser humano, vengo a experimentar un montón de emociones por ser humano. ¿Por qué? Porque soy un ser humano. Hay gente que me dice, yo no siento nada. Sí sientes. Lo que pasa es que hay que conectar, ¿qué es lo que sientes? Yo creo que la gente también tiene una tendencia muy fuerte a decir que no siente porque está pensando. Y entonces cuando la gente me dice, o yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué estás sintiendo? Me dice, pues estoy sintiendo que si esto pasa, yo voy a empezar a reaccionar así y entonces va a pasar esto y la discusión se va a tornar en tal y tal y tal. Y yo siempre a los padres les digo, tú me estás haciendo otra vez una descripción de lo que tú estás pensando acerca de la situación, pero no me estás hablando de qué es lo que estás sintiendo. Y acá conecta con eso que tú nos estabas contando de cómo le pides a tus consultantes, por ejemplo, que ubiquen su emoción conectada con una sensación, con un color, con una forma. Porque entonces lo que les digo es, no me hables, si te cuesta decirme qué es lo que estás sintiendo, entonces descríbeme por lo menos en este momento cuál es la temperatura de tu cuerpo. Cuando piensas en una cosa distinta a otra, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura de tu cuerpo? Dime cuál es la diferencia entre cómo se siente el volumen de tu espalda o el volumen de tu cadera. Y ahí la gente empieza a decir, ¡ah! Y empieza a decir, siento tal, sí, así, sí que sí. Sí, las piernas se sienten pesadas. O de repente hacen así. Y es como, ¿ves? Entonces creo que de pronto una cosa que podríamos agregar a lo que tú estabas diciendo de habitar la emoción es, para hacer un paso de mayor profundidad en aprender a transitar la incomodidad, es también aprender a vivir la emoción desde la fisicalidad, desde cómo la emoción me transforma, si me suenan las tripas, si me siento más caliente, más fría, más enérgica, más pesada, más... Creo que ese puede ser un punto de partida que puede ayudarle a la gente a decir, ok, ¿cómo conecto con transitar o estar en una emoción que no sea desde solo el procesamiento como puramente cognoscitivo o racional? Claro, sí, y a veces incluso el misma emoción genera un pensamiento, ¿no? A veces sin darme cuenta de lo que tú dices, estoy así y empiezo a sentirme tensionada y digo, pero ¿por qué estoy tensionada? Y bajo los hombros y ya. Mi Anita, aquí alguien está diciendo, y si me estás escuchando, Adriana Marcela Prada, no estoy segura si hubo una confusión o si estás preguntando, aparte de lo que dijimos, pero ella dice, ¿qué beneficios tiene hacer el papel de víctima? Entonces, no sé si nos quieres aclarar tu pregunta. Creo que Ana y yo en ningún momento hemos dicho que tiene beneficios, sino que por el contrario nos puede bloquear ese camino o ese proceso de como de autoconocimiento y de aprender a habitar. Bueno, hola Adriana, Yo, si ahí estás. Entonces, sí, yo diría, no, ¿qué beneficios tiene tener papel de víctima? Ninguno. ¿Qué dices tú, Anita? Y si quieres preguntar algo más, Adriana, ya que estamos aquí conectadas contigo, dinos. Dime, Anita. ok, yo sí decía que a veces los beneficios inconscientes de estar en un papel de víctima, de siempre estar diciendo, Ah, pobrecita yo, el ya, autopesar, ¿sí? ya. No son beneficios que nos sirvan, sino los beneficios que desde mi zona creo que me sirven es, por ejemplo, cuando yo digo, pobrecita yo, y el beneficio detrás de eso es, espero que me cuiden o que quiero obtener algo a través de este papel, ¿sí? A través de este lugar. Y a veces, y me incluyo porque me he encontrado muchas veces ahí, es cómo poder, cuando empiezo a salir de ahí, empiezo a decir, no, pero pues yo no tengo que ser la víctima del mundo, yo puedo tener una visión distinta, yo puedo elegir ver a esta persona de una manera distinta, yo siempre puedo elegir, eso es algo muy importante, a mí no me toca, yo elijo. Yo sé que es difícil decir, es que a mí me toca trabajar, sí, pero también qué pasa si en vez de cambiarme, me toca que elijo trabajar, ¿sí? Elijo hacer esto. Y eso, el solo hecho de decir elijo, el lenguaje crea realidades, el solo hecho de decir elijo o quiero, me ayuda mucho más a no estar, es que me toca, porque ahí es donde me pongo en ese lugar de
pobrecita yo, ¿no? Ujú, No total. sé si esto puede aclarar la pregunta Sí, que... sí, ahora lo que me estás haciendo pensar, y ya miro a ver si ha vuelto a escribir algo, Adriana, pero lo que me haces pensar es, claro, es la ganancia, eso tiene un nombre específico y es una Ganancia ganancia secundaria, secundaria. exacto. Sí, 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 claro, sí. y ahora lo conecto con una ganancia, claro, y todos tenemos esto, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas para tener una ganancia secundaria, y como estaba explicando Ana, hay muchas razones por las cuales yo puedo empezar a operar desde ese lugar consciente, inconsciente, pero hay una mujer que me encanta que se llama Teal Swan. Ella es una guía maestra espiritual que ha publicado muchísimos libros y ella tiene un libro que se llama The Anatomy of Loneliness, la anatomía de la soledad. Es espectacular ese libro y ella habla de una cosa y es que los seres humanos no sabemos sentir vergüenza y deberíamos darnos el permiso de sentirla, pero ella dice que claro, es muy entendible que sea una de las cosas que más tratemos de evitar, porque lo vergonzoso está como categorizado en el área de lo oscuro, de lo plebe, de lo sucio. Tanto que nosotros incluso lo decimos mucho con, ay, qué vergüenza, de verdad, vas a hacer eso, shame on you, shame on you. Es como escuchar ese shame on you, se siente como que te destruye por dentro, pero porque culturalmente hemos construido un discurso muy, muy duro alrededor de la vergüenza. Y a lo que voy es que creo que muchas veces, y esto no lo dice ella, pero la conexión la hago yo, siento que de manera inconsciente, consciente, entramos en esos patrones relacionales desde la víctima para evitar o para lograr que el otro no me muestre algo de mí que de pronto me haga sentir vergüenza. Porque la Ujú. tendencia va a ser, como diría Teal Swan, a reflejar, deflect es la palabra que ella usa, devolvérsela al otro. Es como, ¡ah! Vergüenza, no, te la tiro de vuelta. Yo no puedo lidiar con eso. No, no, no. O sea, dame otra cosa, dame rabia, dame miedo, pero vergüenza no. Entonces creo que por ahí Sí. también puede haber una razón grande de por qué. Porque, listo, ahí nos está diciendo Adriana, sí, gracias, ya entendí. Vale. A ver, déjame mirar, yo miro, a ver, dice Elena Gaitán, es convertirnos en maestros en vez de víctimas mediante el trabajo propuesto por ustedes, exactamente. Ujú. Eh, bueno, tú ibas a decir, Anita, que tenías un tip que estaba relacionado con aprender a conocer la sombra. Ok. A ver, bueno, digamos que hay varios tips. Y me encanta que hagas esta introducción de la vergüenza porque hay, muchas veces nosotros creemos que lo peor de nosotros mismos es demasiado vergonzoso como para contarlo. Y en terapia Gestalt, uno de los ejercicios que me hicieron cuando me formé es eso aquello que usted menos quiera decir, lo que más vergüenza le genere, hablando de la sombra, porque se llamaba el encuentro con la sombra, lo que más vergüenza le genere, o eso que, esa cosa que usted más pena le va a decir, la va a decir hoy y enfrente de toda esta gente, ¿no? Y esto era un ejercicio complicadísimo. Yo la vergüenza la manejo mucho, me pongo roja. Entonces, claro, para mí esto era ponerme roja, bueno, en fin. Y creo que parte, y lo que descubrí después es que muchos estaban pasando por exactamente lo mismo que yo. Y mucha gente está viviendo y nos imaginamos que nuestra sombra es única y que nuestra tristeza y nuestra rabia y nuestra forma de pensar es única. Y resulta que muchas personas están pasando por lo mismo. Y entonces ahí es donde empezamos a mirar, y yo digo despertar esa mirada compasiva. Creo que cuando tú decías de la herramienta es despertar una mirada compasiva hacia nosotros. Porque si yo me miro como diciendo, bueno, no es tan grave, ¿sí? Esta soy yo, despertar ese amor por mí misma, pero no desde el ego, es que mire cómo me miren o el éxito que tengo, sino, oye, pues sí, yo tengo esta parte que no me gusta de mí, pero ahí está y la acepto. En personalidades perfeccionistas eso a veces es difícil porque me dicen, no, pero entonces me voy a volver mediocre si acepto mi sombra, Ujú, si acepto eso que no me ujú, gusta, ujú, ¿sí? ujú, Pero resulta que cuando yo empiezo a aceptarla, dejo de luchar contra ella. ujú, Y una de las cosas más difíciles en este momento que yo he visto, que nos pasa a los seres humanos, es estamos en constante lucha por dentro. ujú, No quiero sentir esto, no quiero pensar esto, ¿por qué tengo que ser así? No me gusta como soy. Y nos vamos a otros lados, ¿no? Entonces, si no tiendo a mi cama, me voy a volver absolutamente perezosa. Si cosas sencillas como si mi hijo me habla mal hoy, se va a volver un abusador más adelante. Todas estas cosas y estos pensamientos que están ahí, con los que estamos lidiando todo el tiempo, pues es poder decir, bueno, ¿qué pasa si simplemente dejo de irme para allá y estoy aquí y lo puedo ver? Y no necesariamente esto se va a volver lo que se va a volver. Nuestra mente puede llevarnos a futuros
inesperados, y el que yo esté ahorita brava no quiere decir que me vaya a volver una histérica a futuro, o el que yo esté triste no quiere decir que me voy a deprimir, ¿sí? Sino simplemente no irme hacia el futuro, porque la ansiedad precisamente es ese exceso de futuro, es irme hacia otros lugares que no son el presente. ¿Mm? Perdón, te interrumpo un minuto, Anita, que es que me haces Dale. caer en cuenta de una cosa, y es que tú lo dices súper claro, y es como que no queremos ver como que tenemos esas cosas, como, pero ¿por qué tengo que ser así y demás? Y creo que hay una idea de que la sombra la tenemos que sanar, y yo creo que ahí le haría un ajuste al concepto, y nosotros no tenemos que sanar nuestra sombra, nosotros tenemos que sanar la manera en que nos relacionamos con ella, porque siempre vamos a tener una sombra. Es imposible desde el mundo físico, espiritual, psicológico, energético, no existe en ninguna dimensión un ser viviente que no tenga un lado sombra. Pero como tú lo decías, si uno no se da el permiso de verla, lo que empieza a pasar es que esa sombra se convierte en un monstruo. Eso es lo que pasa, y es como, ok, yo soy consciente que a lo mejor de pronto soy un poco de mal genio. Si yo soy consciente, es decir, traigo luz a la sombra, porque en últimas eso es, o sea, la conciencia es lo que le trae luz a la sombra. Puedo entonces de pronto estar un poco más atenta a cómo digiero ciertas situaciones que sé que me pueden disparar ese mal genio o ese carácter fuerte que tengo. Pero si por vergüenza trato de reprimirlo para que nadie se dé cuenta, para que no me vuelvan a recalcar que tengo mal genio, porque qué piedra que me da, pues entonces me lo trago y me aguanto hasta que un día fisiológicamente, como todo es energético y como las emociones también se condensan a nivel de energía dentro de los órganos del cuerpo, llega un día en que no aguanto más y exploto. Y ahí es cuando me dicen, ¿sí ves? Es que no solo eres de rabiosa, es que te pones como un monstruo, y efectivamente, y acá les voy a contar ya, estoy hablando de momentos de mi vida, y por eso me queda tan fácil de ejemplificarlo, pero lo puedo ver de manera muy clara en muchos otros de mis pacientes también, en donde me dicen, es que mi esposo, es que mi hermano, es que mi mejor amiga, es que mi jefe todo el tiempo me recalca que tengo tal, y yo, porque está ahí. El tema es que no tendría por qué expresarse al nivel de explosión en el que se expresó si dejaras de darte palo por tener ese rasgo de personalidad. Entonces, como que eso me parece, es bonito resaltarlo, y además lo conecto con una pregunta, un comentario que alguien estaba diciendo, que decía, Andrés, en una conferencia vi que el aprendizaje viene de situaciones difíciles, más o menos en un 90%, y 10% de cuando estamos bien. Y yo diría, y ahorita tú me vas a decir qué piensas, Anita, y es que eso, digamos que sí es cierto, y por eso es importante aprender a darnos el permiso de transitar estas cosas que nos sacan de nuestra zona de confort y ver todas esas cosas duras como oportunidades de aprendizaje. Pero creo que justamente una de las razones por las cuales el universo nos ha puesto a encontrarnos con nosotros mismos en este momento de la historia del planeta es para empezar a aprender a que también podemos crecer desde lo que uno llamaría el Dharma y no necesariamente el karma. No es necesario que hasta el momento, como humanidad, hemos construido unos acuerdos culturales subconscientes, conscientes, en donde aprendemos a los golpes un poco, o desde que ya me atropello con la pared. Es real, pero yo creo que eso lo podemos transformar. Yo creo que vamos a evolucionar a un punto en el que esa estadística va a empezar a cambiar, y no necesariamente vamos a poder o tener que aprender y trascender cuando nos pasen cosas dolorosas. Creo que, creo que vamos a llegar a que eso sea un poco más balanceado. No sé cómo lo veas tú. Sí, a veces las situaciones difíciles evidentemente nos llevan a, para mí son invitaciones, todas las crisis son invitaciones, pero también los aspectos positivos, ¿no? Los contrastes también, y son oportunidades. Yo creería que de pronto también hace referencia, pues que evidentemente muchas de las cosas no necesariamente difíciles tienen que ver con el exterior, sino con la forma como las vemos nosotros. Tiene mucho que ver con la forma, la percepción que tengamos de estas situaciones. Y esto creo que es una de las cosas que yo creo que vale la pena, que es una invitación mucho hoy, es cuál es la percepción que estamos teniendo sobre la vida, sobre nosotros, sobre la familia, que ya no nos está sirviendo, ¿sí? Y que hace que sea más difícil.
No sé si esto también puede ayudar aquí a responder. No, total. Mira, Anita, aquí hay un comentario que quiero, te estoy que me muero a hacerle comentarios. Dice, otra vez Adriana, dice, en esta cuarentena yo he firmado acuerdos de paz conmigo. Esto me parece tan bonito, nunca Me había encanta, escuchado. sí. Oh, qué concepto tan lindo. En varios espacios, el cuerpo, su forma, con la alimentación, con la productividad, con el hacer, con el tener, con el ser en sí. Amada sombra, me parece tan bello, Adriana, esto que nos Gracias. compartes, porque creo que esa es la otra cosa, el otro gran regalo que nos ha traído esta cuarentena, si le damos el permiso de entrar, ha sido también de verdad como que abrazar más la idea de que todo es impermanente. Particularmente te cuento, Adriana, que ese tema del cuerpo a mí, cuando lo hablas, como que me movió cada fibra por dentro, porque yo tuve, como les estaba contando, una historia con un trastorno alimentario muy severo, unos temas fuertísimos en la relación con mi cuerpo. Tengo muchos videos alrededor del tema en el canal de YouTube. Pero creo que eso aplica no solo a la relación con el cuerpo, sino como tú lo mencionas, Adriana, en muchas áreas de la vida. Todo es impermanente y está bien. Está bien, y entonces hacer como dice ella, acuerdos de paz, creo que son súper importantes porque siempre hay una diferencia grande, un gap entre la expectativa de lo que va a ser una cosa y lo que en realidad va a ser. Todos empezamos, o muchos creo que empezamos esta cuarentena pensando, esto va a ser voy a hacer ejercicio todos los días y voy a súper limpiar mi casa y voy a escribir un libro y voy a jugar con mis hijos como nunca he jugado con ellos. Bueno, una historia, una lista de una cantidad de cosas, y cuando ya nos golpeó la cosa y después pasaron una semana y 2 y 3, nos dimos cuenta que la historia era distinta y que estábamos mamados y que teníamos sueño y que ya los 20.000 juegos que me había planeado hacer con mi hija de pronto ya no tenía eh, tantas energías. Bueno, y entonces como que entrar a hacer las paces con eso me parece tan bonito, y creo que estaba diciendo por ahí Pilar, cómo podemos aceptar o integrar la sombra. Creo que un poco con esto que estoy diciendo también se responde un poco esa pregunta, y es uno sabiendo, entendiendo que no es malo tenerla, que no tengo que eliminarla y que puedo hacer acuerdos de paz conmigo con respecto a esas cosas que a lo mejor no, pues no me gustan tanto de mí. ¿Qué dices tú, Ayanita? Yo quiero decir también algo, Olga, es que me parece importante hablarlo acá, y es que la cuarentena, como yo decía al comienzo, es un duelo, y el duelo como sí mismo, en sí mismo tiene unas etapas. Elizabeth Kubler-Ross habla de unas etapas muy bonitas del duelo, y la primera pues es la negación, ¿no? Y es esa que tú dices, que muchos pasamos, esto es lo máximo, esto es lo mejor que me ha podido pasar, y ya luego pasamos a una sensación de rabia, de tristeza y luego de negociación. Y después de negociación viene la aceptación. Y en esa negociación, ese es el momento donde empezamos a llegar a los acuerdos. Y me encanta lo que acaban de decir ahorita, porque creo que uno de los tips claves en este momento es esos acuerdos. Hay que tenerlos todos los días, pero además acuerdos de cómo me quiero sentir hoy. Yo puedo tener acuerdos de paz, me gusta el acuerdo de paz, me parece lindo, pero además también, que también es, quiero tener un acuerdo conmigo de, ok, hoy tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Desde por la mañana me levanto y cómo quiero llevarlo a cabo, cómo quiero sentirme hoy. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago ese acuerdo o ese compromiso conmigo diario, porque ya no se trata de planear a futuro, sino día a día, Ujú, entonces, pues muy probablemente ya estoy programando mi cerebro, porque tengo la capacidad de programarme neurológicamente. ujú, Programo mi cerebro, me programo corporalmente, porque además empiezo a sentir esa alegría que quiero tener hoy, ujú, o esa calma, o lo que ujú, sea que quiero experimentar. Y cada vez que esté fuera de eso, digo, ay, me acuerdo que hice un compromiso. ujú, O incluso puedo hablar, si estoy en familia, llegar a unos acuerdos con la familia o compromisos con la familia. Hoy quiero llevar este día de esta manera. ujú, Y ujú, eso, el ponerlo en un lenguaje y expresarlo, ujú, me ayuda mucho también a mayor acuerdo. ujú. No sé cómo Total. estamos de tiempo, Luis. Ya casi tenemos que cerrar, entonces voy a decir una cosita, te doy la palabra una vez más y nos empezamos a despedir, pero es que esto que estabas diciendo ahorita me hace pensar en algo que también ya habías dicho cuando estábamos más bien como hacia el inicio, y es la mezcla de dos cosas. Uno, creo que otro de esos componentes o herramientas de tomar acción para aprender a ver la sombra y para aprender a transitar, a habitar la incomodidad, es devolvernos al presente. Porque muchas veces, que eso lo hablábamos mucho y tú y yo también, ¿no? De cómo cuando yo te decía, no, ¿y qué tal que salgan con el tema de la vacuna y no sé qué? Y es como, pero no ha pasado todavía. O sea, lo cierto era que como que yo misma me calmé ahí hablando contigo y era,
Lo cierto es que en este momento estoy sentada en la terraza de mi casa, mi esposo está dentro con mi hija, los dos están súper bien de salud, tengo para cenar, tengo un techo para dormir esta noche, o sea, como que todo está bien. Devolvernos todo el tiempo al presente es una de esas acciones, porque es un acto, es algo que yo, para lo que tengo que poner un poco de voluntad, me puede ayudar de manera bien contundente a aprender a vivir o a transitar esa incomodidad. Mezclado con algo que tú dijiste, que yo le voy a poner unas palabritas un poquito diferentes, y es, tú decías, los seres humanos nos movemos entre o buscar sentir placer o evitar sentir displacer. Y yo lo pondría también como en términos de todo el tiempo. Muchas veces estamos tratando de crear planes en nuestra cabeza para evitar sentir dolor. Y muchas veces el desgaste energético más grande que uno puede experimentar es el de las fantasías que yo creo alrededor de cómo me voy a evitar pelear con alguien, o me voy a evitar que me digan tal cosa, o me voy a evitar enfermarme, o me voy a evitar engordarme, o me voy a evitar que me echen del trabajo. O sea, una cantidad de cosas que ninguna está bajo nuestro control. Porque en últimas, como tú lo decías también, lo único que en realidad está bajo nuestro control es cómo cualquier cosa que pase afuera la experimento adentro, le hago su duelo, pero no la convierto en sufrimiento. Entonces, creo que, y eso también sería como una nota o algo a escribir, y es, quiero transitar este momento de incomodidad mejor, vive en el presente y recuérdate todo el tiempo que no anticipes, no te evites el dolor. Primero que todo porque no sabes si sí hay algo que, algo que te vaya a generar una incomodidad, o porque si en efecto la vives, tienes que pasar por algo doloroso, puedes acordarte de todas las cosas que te compartieron Ana y Olga y transitar lo más bonito y usarlo para conocerte y crecer desde ahí. Bueno, mi Anita, yo sé que hay muchas cosas más para hablar, pero como ya dijimos, este es el primero de muchos, pero así como para cerrar y que un poco de lo que nos des tenga que ver también como, ok, este es tip para anotar, o esta es tarea para, o esta es frase para recordar, como qué más nos regalarías, qué más nos compartirías como para ya Pues cerrar. ahorita que hablas del presente, uno de los aspectos que nos sirve mucho para calmar a la loca de la casa o al miquito que tenemos adentro que nos lleva hacia todos esos lugares que tú dices, es observar la respiración. Y un ejercicio muy, muy, muy Mm, sencillo es observar la temperatura de la respiración. mm. Entonces observo cómo el aire que entra es más frío y el que sale es más caliente. El solo hecho de hacer eso, como que ya dejo de estar estancada en ese pensamiento que no me permite estar en el presente y que me está llevando a un montón de escenarios que no existen, porque una de las personas que más sufren ahorita son las que son muy controladoras. Ujú, Ahorita que hablabas de eso es como, ¡ay! ¿Y entonces qué va a pasar? Y pues sí, evidentemente no puedo controlar nada. Y esto es lo que me está mostrando la vida. Entonces, si ujú, no puedo controlar es, ¿qué pasa si suelto, me rindo y aprendo a estar en el presente, observo mi respiración? Y cuando observo mi respiración, además me acompaño, me conecto, veo qué es lo que estoy sintiendo y me permito estar ahí. ujú, Darme más tiempo, más paciencia, que era lo que tenían las abuelas antes, que sí tenían mucha paciencia, porque no todo era inmediato como ahora, ¿no? ujú, ujú. Eso, Podían esperar. total, total. Es porque mira que eso que dices me parece bellísimo, porque es una de esas cosas que uno puede explicar desde lo puramente emocional, desde lo psicológico, desde la perspectiva como de procesamiento de información, desde lo energético, desde la idea de que cuando yo le doy la entrada a algo, la energía, por principio de la física, siempre se va a transformar, nunca se va a quedar estancada. Si yo me doy el permiso de sentir una emoción, que además, miren, para esto hay una cosa que se llama la escala vibracional de las emociones, y es una escala que ahorita ya no me acuerdo el hombre que la descubrió o la hizo, en donde hizo mediciones de la frecuencia en hertz que tiene cada una de nuestras emociones. O sea, es que no puede estar más comprobado, así el tema suene esotérico, pero nuestras emociones tienen una frecuencia vibracional que por esencia, por ley de física, no se va a quedar estancada. Entonces, si yo la permito entrar, va a hacer su tránsito de cómo tenga que transformarse esa energía y después va a pasar a transformarse en otra cosa. Y Claro, emociones, energía en movimiento. total. Y desde el punto de vista fisiológico,
en términos de que toda emoción también tiene un equivalente químico en el cuerpo. Siempre que yo siento rabia, siempre que yo siento alegría, siempre que yo siento tristeza, hay algo que en mí está cambiando: el nivel de adrenalina, el nivel de cortisol, el nivel de dopamina, el nivel de oxitocina. Las hormonas tienen, o sea, todas nuestras emociones tienen un equivalente hormonal, y nuestra fisicalidad también no es quieta, también se va a mover. Entonces podemos confiar, y de pronto todo esto que estoy diciendo lo resumiría en: podemos confiar que darnos el permiso de sentir cosas siempre, sí o sí, va a traer el resultado de que eso se transforme en algo más, muy seguramente algo que me haga sentir relief, descanso, porque por principios psicológicos, emocionales, energéticos y fisiológicos se va a transformar. Así es. Bueno, mi Anita, bueno, acá nos están diciendo gracias. Bueno, Elena dice gracias, Adriana dice gracias, otra Andrea dice gracias, Miriam dice muchísimas gracias por esta conversación tan interesante, temas de gran utilidad. Carolina Flores dice: me encantó verlas y escucharlas, colegas, muchas gracias por este espacio súper valioso. Anita, nos vio un montón de gente. Un montón de gente. Chévere, qué chévere. Gracias a ellos, porque también esa energía nos alimenta, es decir, todos estamos conectados. Total, lo que siempre les digo es que estas charlas que nosotros hacemos no tienen ningún sentido sin gracias, sin la presencia de ustedes, sin las preguntas de ustedes. Entonces, infinitas gracias. Yo les vuelvo a recordar, si esto les hizo sentido y sienten que le va a ser útil a alguien, estén atentos, porque el video en Facebook ya no queda, pero después queda en el canal de YouTube de Juno Health and Wellness. Mil gracias, Menita, esto es un sueño cumplido, hecho realidad. Te amo y te respeto y te admiro profundamente como humana, como profesional, como todo. Se me llenaba la boca, además, porque es como cuando uno está orgulloso de un hijo, decir Ana María Ashner con experiencia de tal, porque es una dura. Vayan y averigüen. Ana es una terapeuta. Lo mismo para ti. Gracias. Ana es una súper terapeuta, increíble. Entonces, muchas gracias por haber estado acá. Y ya, si no me despido ahora, mira, ahí la gente sigue diciendo gracias, gracias, gracias. Camilo dice gracias, Constanza dice gracias, Pilar, Susana dice mil gracias, gracias a ustedes. Y si no me despido ya, Pau se va a burlar de mí eternamente, porque me dice: oye, tus despedidas en los videos, Olga, por favor. Entonces ya, no digo más. Divina. Chao, chao, gracias. Muchísimas gracias, Ana, por habernos acompañado. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Si quieres profundizar en temas relacionados acerca de la relación que tienes contigo, de cómo transitas y vives tus emociones, te invitamos a que veas este video. Adicionalmente, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Mente, cuerpo y alma, los 3 lentes que necesitas para entender a tu salud.